Capítulo número 9. Diseño de base de datos. Este tema pertenece al espacio curricular de análisis y diseño 2 impartido por el licenciado Denis Rolando Cáceres Pineda. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Primero que todo, describir la forma en la que se transforman los requerimientos de un diseño de sistemas, diseñar estructuras de base de datos adecuadas en cuanto a integridad, disponibilidad de datos, almacenamiento y recuperación, y conocer los pasos para obtener la normalización de las tablas. ¿Qué es una base de datos? Se le llama base de datos a los bancos o almacenamientos de información que contienen datos relativos y diversos de diferentes categorías, y estos comparten entre sí algún tipo de vínculo o relación para ordenarlos y clasificarlos de manera de conjunto. Una base de datos puede ser de diverso tipo, desde un pequeño fichero para ordenar libros y revistas de clasificación alfabética hasta una compleja base de datos que contenga índole gubernamental en un estado de organismo internacional. Recientemente el término base de datos comenzó a utilizarse casi exclusivamente en referencia a las bases construidas a partir del software informático, que permite una más fácil y rápida organización de los datos. Las bases de datos informáticas pueden crearse a partir del software o incluso de forma online utilizando Internet. En cualquier caso, las funcionalidades disponibles son prácticamente ilimitadas. También se le hace llamar DBMS, que significa Database Manager System o Sistema Manejador de Base de Datos en español. En este caso, esto permite la creación de registros, modificación, actualización de la misma y la recuperación de los datos, generando informes y pantallas. Todo profesional que es encargado de la base de datos cumple los objetivos que se conoce como administrador de base de datos. El administrador de base de datos es la persona que maneja el software que manipula los registros de cada una de las informaciones que maneja la empresa o el objetivo que tiene en este caso nuestro DBMS. ¿Cuáles son los objetivos de la base de datos? Primero que todo, compartir los datos entre varios usuarios para una diversidad de aplicaciones. Número 2, asegurar que los datos sean exactos y consistentes. Número 3, asegurar que todos los datos requeridos por las aplicaciones actuales y futuras se puedan acceder con facilidad. 4, permitir la base de datos evolucionar conforme aumenten las necesidades de los usuarios. Y número 5, permitir a los usuarios construir su vista personal sin preocuparse por la forma en que los datos se encuentran almacenados físicamente. Si tenemos que entender algunos de estos objetivos, tenemos que imaginarnos, por decirlo así, una base de datos como la de Facebook. Facebook, siendo una aplicación, teniendo sus propios servidores, él maneja la información de todos los usuarios y todas las publicaciones, así como los marketing que posee en cada una de los sitios y cada una de las relaciones que existe entre los usuarios. Esta información de Facebook se ordena mediante una base de datos. Esa base de datos separa a diferentes entidades y las interrelaciona para poder almacenar cada uno de los registros de los millones de usuarios que están conectados en Internet. ¿Qué es el Database Manager System? Son aplicaciones que nos sirven en el sistema de información y que contarán para guardar los datos introducidos por el usuario. ¿Qué funciones hacen? Almacenamiento, recuperación de datos, seguridad, control de concurrencia y recuperación de estado del sistema. Dentro del almacenamiento tenemos que estos guardan la información en campos y estos en registros y se están relacionando entre ellos. Por ejemplo, aquí podemos ver creo que aquí se le llama como tarima, donde está ordenado por cada una de las filas. Entonces de esta manera se agregan los registros a la tabla en forma de filas y por columnas se muestra cada uno de los campos que son los atributos de las entidades, que posteriormente lo miraré. Cuando hablamos de recuperación de datos, estamos hablando de que una vez que el usuario ha introducido los datos, este puede volver a recuperarlos, ya sea por una clave principal o por algún tipo de información que contenga el registro que se ingresó. Por decirlo así, usted ingresa la información a la base de datos de un sector, por decirlo así, de la municipalidad de San Pedro Sula sobre Juan Fernández. ¿Cuánto fue lo que pagó en impuestos sobre la renta?
o en bienes inmuebles y lo almacena. Entonces, la información se permite también poderla sustraer en cualquier momento que yo la necesite. A esto se refiere a la palabra de recuperación de datos. Cuando se refiere a seguridad, se refiere a que la DBMS tiene que aplicar una seguridad en cual solo esta persona tenga acceso a los datos. Volviendo al ejemplo anterior, solamente las personas autorizadas, aunque tengan la base de datos, no podrán tener acceso a la información de todas las personas. Luego tenemos control de concurrencia. Esta es la forma en la que él controlará que algunas personas accedan y otras no, pero que accedan al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando usted usted se dirige a un banco y usted consulta sobre la información de su placa para pagar, por decirlo así, la matrícula, entonces esa información puede estar consultada de otro registro de otra persona en la misma base de datos, pero todo está centralizado y todas las agencias bancarias de todas las sucursales de Honduras o posiblemente de los diferentes bancos están accediendo a la misma base de datos al mismo momento y posiblemente a la misma tabla. Y recuperación del estado del sistema. Si surge un fallo eléctrico o cualquier tipo de situación, este tiene que tener alguna forma de recuperar los datos. Y aquí tenemos algunas aplicaciones de la DBMS. Entre ellas tenemos una de las más conocidas, Oracle. Tenemos Microsoft SQL, tenemos Access de Microsoft, tenemos MySQL, AS400, Postgres, Firebase, FileMaker y SAP. Luego tenemos el proceso de la normalización. La normalización no es nada más y nada menos que el proceso de organizar los datos en una base de datos. Esto incluye la creación de las tablas y establece relaciones entre ellas para que según las reglas que sean diseñadas pueda proteger los datos y hacer que esta misma sea más flexible al eliminar para que no exista redundancia y dependencia incoherente. Los datos redundantes desperdician espacio en el disco y crean problemas de mantenimiento si es necesario cambiar los datos que aparecen en más de un sitio. El cambio deberá ser exactamente igual en los otros sitios. Por ejemplo, un cambio de dirección de un cliente es mucho más fácil de implementar si todos los datos se almacenan en la tabla o en la entidad clientes y en ningún otro lugar de la base de datos. ¿Qué sería una dependencia incoherente? Sería que un usuario pueda consultar la dirección no solamente en la tabla clientes, sino que tenga que buscar en otra tabla, en la misma tabla, el sueldo del empleado que atiende al dicho cliente, que en este caso el salario debería estar adecuado en la tabla empleado. A eso se le llama dependencia incoherente. Entonces, para esto nos menciona la teoría que existen normalizaciones o se le aplica la primera forma normal en la cual se cumplen las tres primeras reglas. Se considera que esta base de datos está normalizada si está en tercera forma normal. También existen otros niveles, cuarta forma normal, quinta y sexta forma normal, pero nosotros solo utilizaremos hasta la tercera regla. Para poder aplicar la primera forma normal, lo primero que tenemos que hacer es eliminar los grupos repetidos de las tablas individuales, luego crear una tabla diferente para cada conjunto de datos relacionados, luego identificar cada conjunto de datos y por último no utilizar varios campos. En la segunda forma normal se necesita crear tablas independientes para cada uno de los conjuntos de datos, relacionar dichas tablas mediante una clave externa y los registros solo deben depender de una clave única. Y pues aquí tenemos un ejemplo. Piensa en la dirección de un cliente de un sistema de contabilidad. La dirección es necesitada en la tabla clientes, pero la tabla pedido, facturas y cuentas también la van a utilizar. En lugar de almacenar la dirección del cliente como una entrada diferente en cada tabla, solamente se tiene que almacenar en la tabla clientes para poder acceder a la información. Y por último tenemos la tercera forma normal, que la idea de esta es eliminar los campos que no dependan de la clave. Los valores de registro que forman parte de la clave de dicho registro pertenecen a esa tabla. En general, por siempre el contenido de un grupo de campos puede aplicar a más registros de una tabla. Debe tener en cuenta la posibilidad de incluir dichos campos en la tabla independiente. En este caso, nosotros veremos posteriormente cómo se hace una normalización de una tabla.
Hasta ahorita estamos viendo la teoría y posiblemente no entendemos toda la información, pero en su momento la entenderemos.